Damos honra y gloria a Dios porque Él nos dio oportunidad de estar aquí. Agradezco la invitación del pastor, el presbítero David Gamboa. Dios bendiga a nuestro hermano. Dios bendiga a los pastores también, ¿verdad? Ministros y parte de la congregación. La esposa de nuestro hermano David, mi hermana Taide, y a Davo, de igual manera, ¿verdad? Como pastores de la congregación, a todos los líderes de la iglesia. Nos es grato saludarles en el nombre del Señor, y quiero compartir con ustedes acerca de algo especial. Necesariamente voy a hablar, porque a veces hablamos de Ana y lo vemos como un sermón para las mujeres, pero quiero contar lo que está pasando en el tiempo de Ana, porque no podemos dejar pasar lo que está sucediendo en torno a los tiempos de esta mujer, en el tiempo de que nace Samuel. Es solamente posiblemente Ana dimensiones de lo que está pidiendo, pero una de las cosas es que la sociedad en los tiempos de Ana estaba minada, y no solamente el aspecto religioso, el aspecto espiritual de Israel estaba mal, sino estaba mal el aspecto de la sociedad en toda la extensión de la palabra. Israel estaba en una de las crisis espirituales que más se conoce entre los tiempos israelitas, en los tiempos que más estaba una decadencia espiritual, a tal grado de que nadie decía por dónde va a actuar. Los jueces, el periodo de los jueces, que eran hombres que Dios utilizaba de tiempo en tiempo para traer un avivamiento, traer rescate al pueblo, no había sido suficiente para el pueblo. El pueblo iba y venía, se comprometía y se alejaba de Dios. El pueblo era extremista, bipolar. Un día eran fervorosos adoradores y otros días eran hombres seguidores de otros dioses. Así que la vida espiritual, la vida moral, la vida social de Israel, de todo el pueblo, no era la mejor para ese tiempo. Había una total decadencia, y cuando es una de las cosas que yo veo en el texto y en el contexto histórico, es que muchas veces pensamos nosotros que Dios tiene que hacer grandes cosas, o sea, tiene que levantar a multitudes, tiene que levantar a hombres, a veces pensamos eso, y no es así. Dios siempre tiene la respuesta y la forma en actuar con la sociedad de una manera que nosotros no nos imaginamos. Pensamos que ante esa situación Dios tiene que hacer algo, Dios tiene que hacer algo que sea visible, y muchas veces no es así, porque el problema que Israel tenía para ese momento, que la sociedad estaba descompuesta, había una total decadencia. Dios no quiere tratar con el pueblo, sino de una manera en la que es una lección, un principio para nuestros días de igual manera. Porque una de las cosas es que si a alguien le dio el origen, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de la sociedad, fue a Dios. Porque la célula de toda sociedad es la familia. Y cuando la familia está mal, la sociedad está mal. Cuando la familia está mal, la iglesia está mal. No puede haber congruencia. Es incongruente de que digamos, bueno, está mal la familia, pero está bien la iglesia. Es incongruente, no puede ser. Es lo mismo, lo podemos pasar a nivel sociedad. Entonces, si nosotros queremos componer a la sociedad, si nosotros queremos que la sociedad sea diferente, Dios nunca va a decir, bueno, tengo que acabar con toda la humanidad para hacer algo nuevo. El Señor siempre acude a la raíz, al origen del problema, de la problemática, y en este caso Él hace un trato con Ana, y entonces uno piensa, Dios va a traer algo diferente en la casa de Elí, Dios va a hacer algo. No, Dios, algo sencillo. Una mujer se levanta y hace un compromiso. No ella, hace un compromiso ella, pero también hace un compromiso de involucrar a su familia. Porque la respuesta a la sanidad de una sociedad
de un grupo de personas siempre va a ser la familia, siempre va a ser el matrimonio. Si el matrimonio está bien, si la familia está bien, entonces tiene que, hermanos, tiene que reflejarse en la sociedad, tiene que haber un reflejo de ello. Y entonces lo que está sucediendo aquí es que Ana se acerca a Dios. No es la primera vez que Ana llega a adorar al templo, siempre había llegado. Esta vez que está orando es uno de los años que exactamente en Ana ocurre algo diferente. Ahora como que Ana muchas ocasiones había estado orando de diferentes maneras, pero ahora la perspectiva de la oración y de la petición de Ana ahora es diferente, porque Ana se da cuenta de que antes había estado sufriendo por un hijo, pero había estado pidiendo mal. Los intereses de su oración, de su clamor, eran egoístas, eran algo centrado en su persona, no algo que podía ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ella se había puesto en su cápsula, en su burbuja, no estaba viendo lo que estaba sucediendo afuera hasta ese momento. Por eso Ana, esa oración es puesta en la palabra de Dios para ejemplo de nosotros. La pregunta que nos tendríamos que hacer es que ¿por qué Ana está pidiendo y por qué no su esposo Elcana? Si alguien tendría que saber de petición de oración, era Elcana, porque Elcana por origen era levita, era un descendiente de la tribu de Leví. Si alguien sabía de toda esta situación, era Elcana. Pero eso es una muestra de la descomposición de la vida espiritual y de la vida de la sociedad en esos tiempos. ¿Saben por qué? Porque no había autoridad paternal, no había una autoridad paterna. Si usted, a veces nosotros pensamos y decimos que Elí no tenía autoridad con sus hijos. El asunto no era Elí solamente. Elí era, sí es cierto, se reflejaba más porque era en el aspecto del tabernáculo donde ministraban sus hijos. Pero esto era un común denominador, era algo generalizado en el pueblo. Los hombres habían perdido la autoridad, porque si nosotros lo vemos, dejamos de ver a Elí y a sus hijos, vemos a la familia de Ana, usted ve a Elcana, que Elcana no hay autoridad en él. ¿Por qué? Porque Elcana se había relajado. Elcana tenía que estar más constantemente en el tabernáculo sirviendo, porque él era levita. Y dice el escritor del libro de Samuel que ellos iban cada año. O sea, eso indica la lejanía que había, porque no estaba en los propósitos. Elcana, el esposo de Ana, no estaba en los propósitos para los cuales fue llamado. Y nosotros empezamos a ver todo alrededor del contexto bíblico. Nos llama la atención porque el centro de muchas ocasiones de esto es Elí y sus hijos que estaban mal. Pero no eran ellos solamente, había una generación que había olvidado a Dios. Los padres habían olvidado, hermanos, su autoridad y la responsabilidad que tenían en el hogar. Y la situación espiritual de Israel era de esa misma manera. Si nosotros nos preguntamos, siempre nos hemos preguntado, yo no sé si usted ha leído la Biblia y ha leído la historia de Moisés. Cuando Moisés bueno, en una manera su mamá busca la manera de salvarlo y lo pone en una arquilla de juncos, ¿verdad? La calafatea y la pone sobre el río. Usted se pregunta todo eso y dice que estaba con la hermana de Moisés y la mamá. La pregunta es, ¿la Biblia habla acerca del papá de Moisés? Usted se pregunta, ¿dónde estaba el papá de Moisés? ¿Dónde estaba el hombre, el varón de la casa en ese momento tan crucial para la familia? ¿No debería estar el papá viendo un plan de salvación para su hijo? Porque estaba por edicto que los niños menores de 2 años tenían que morir, y eso tocaba la vida de uno de sus hijos, el hijo Moisés. Y vemos que es la mamá la que toma la iniciativa, la que piensa, la que dice cómo voy a salvarla. Y no se aparece el hijo el papá de Moisés por todo eso. No hay nombramiento de él.
Puede decir, bueno, a lo mejor había muerto, pero no está, no aparece. Lo que está diciendo la Biblia es que no hay autoridad. Se deslizó la autoridad paterna y se dejó el hogar. Si usted ve, y leemos otra historia, el caso del papá de Sansón. Cuando el ángel se aparece, nunca encuentra al papá de Sansón, siempre está la mamá solamente viendo las visiones. Ella le tiene que decir al papá de Sansón lo que está sucediendo. El papá incluso todavía no lo cree. Cuando habla la Biblia de esta manera, no solamente indica una ausencia, indica ausencia de autoridad. Y cuando hay ausencia de autoridad está la problemática en la sociedad. Si hay algo que está siendo atacado en estos tiempos, en estos últimos tiempos, es la familia. Si algo está desvirtuando el diablo a través de leyes, imposición de leyes y promulgación de nuevas leyes en contra de la familia para tratar de desvirtuar el plan original de la familia, estamos viviendo en estos tiempos. Lo estamos viviendo. Y por eso digo que los tiempos de Ana no son los diferentes a nosotros, a los nuestros. Hay una crisis en nivel familiar. Hay una crisis en nivel familiar. Y saben, Dios está diciendo, ¿qué va a hacer Dios? Que Dios cambie la mentalidad de los diputados, que Dios cambie la mentalidad de los senadores. Vamos a orar para que Dios lleve a un cristiano a la Cámara de Senadores. Y sí es bueno pensarlo, pero el asunto no es allá, el asunto es acá. El asunto es en el origen, el asunto es en la familia. Muy bien, si aquellos que no conocen a Dios, aquellos que dicen eso es lo mejor, bueno, que ellos lo piensen, pero si hay alguien que está llamado para marcar la diferencia y para demostrar al mundo que así se vive la familia, que así es la familia, que así se gobierna la familia, que así camina la familia en autoridad, que así camina la familia en gobierno, que así es la familia que conoce al Señor dirigida, marcaríamos y diríamos a la sociedad, esta es la familia y este es el plan original de Dios. Pero si estamos ausentes, pero si posiblemente nosotros mismos estamos en una crisis espiritual o en una crisis de la familia, posiblemente no estamos haciendo la contraparte. Y eso es lo que hace Ana. Entiende, Ana no es la primera vez que llega al templo. Al tabernáculo, porque no estaba el templo como tal. Era el tabernáculo viejo, aquel tabernáculo viejo que trajeron del desierto. Ahí fue Samuel a estar en ese tabernáculo. Ya el tabernáculo ya no era aquel tabernáculo erigido, bonito, nuevo. Ya era un tabernáculo que había avanzado muchos años, se había caminado. No era el tabernáculo. Fue David el que con Salomón que construyeron el primer templo, pero el tabernáculo ya estaba un poco destintado, estaba abandonado, y el abandono significaba la vida espiritual. El abandono del tabernáculo era el abandono de la vida espiritual, reflejaba el abandono de la vida espiritual del pueblo en todas sus expresiones. Hasta los levitas que debían estar ahí para mantener el tabernáculo no estaban. El Cana estaba ocupado en sus trabajos. El Cana era un hombre próspero, pero el tabernáculo estaba descuidado. Es cierto, la mayor de las situaciones está en Elí, pero toda la clase levita estaba en una situación tremenda. Toda la sociedad israelita estaba en una situación tremenda. La sociedad estaba descompuesta, se necesitaba algo. Es ahí donde se desprende la oración de Ana. Y cuando nosotros vemos aquí, Ana antes había estado pensando en un hijo, pero ahora ella hace esta oración, marca algo diferente. Yo quiero mencionar estos aspectos de la vida de Ana. ¿Cómo podemos nosotros como familia marcar una diferencia y decir, bueno, hermano, yo quisiera algo que dijera algunos aspectos importantes de la familia para saber que vamos a marcar una diferencia, que vamos a poner una diferencia en nuestro hogar, en nuestra familia? Hay algo que Ana hace y algo que Ana se compromete. Primero, lo que me impacta de Ana
es que Ana no pide un hijo. Antes había estado pidiendo un hijo, pero ahora no. Ahora Ana ya no pide un hijo. Por la oración del versículo 11 nos damos cuenta que Ana ya no está pidiendo un hijo. Ana está pidiendo un siervo de Dios. Es una diferencia. Pedir un hijo o pedir un siervo de Dios. Pedir una hija o pedir una sierva de Dios. Porque pedir un hijo es muy general. Pero Ana ahora tiene una visión diferente. Porque Ana ahora sabe lo que está sucediendo. Porque ella no se había atrevido a mirar todo lo que estaba pasando. Usted sabe que Ana sí sabía, porque era algo ya que todo el pueblo sabía, la situación espiritual de los levitas. Ya era un asunto, ya era un dominio público. Lo sabían. Y todos sabían. Pero como todos estaban mal, no nada más la clase levita, todos estaban mal, por eso nadie hacía nada ni reclamaban nada, porque ya no había autoridad moral. A veces pensamos que solamente es así y solamente Elí era el malo. Y no estoy justificando a Elí, estoy diciendo que él es una parte, porque él era el encargado de hacerlo, pero era toda la sociedad, todos estaban así. Entonces Ana llega a un momento crucial de su vida y se da cuenta de su oración. Por eso esa vez, ese día, ora como no había orado nunca antes. Porque incluso hasta tachada de mujer que se embriaga o que estaba embriagada, que estaba en embriaguez, de eso fue tildada por Elí. Porque ella oró como nunca había orado. Hay ocasiones que nosotros oramos, pero hay ocasiones que oramos como nunca hemos orado. Hay ocasiones que sentimos, pero a veces llega Dios a tratar con nosotros que jamás habíamos sentido esa presencia de Dios en nuestra vida, como ese día, como esa mañana, no sé, esa tarde. Pero algo sucedió en la vida de Ana. Algo sucedió que se atrevió a pedir ahora, pero no pido un hijo, pido un siervo. Porque sabía que el desafío de la sociedad no era para tener un hijo, que la sociedad no demandaba un hijo más para esa tierra, para ese mundo, para esa sociedad. Esa sociedad estaba demandando verdaderamente un siervo de Dios, alguien que pusiera la diferencia, alguien que viniera a marcar la diferencia. Si vendría un hijo más no podría hacer nada, pero si viniera un siervo, una sierva de Dios, entonces marcaría la diferencia. En muchas veces, en ocasiones, a veces no necesitamos uno más, necesitamos un hombre, una mujer que se levante y marque la diferencia. En donde posiblemente tu familia está necesitando que te levantes como siervo o como sierva y marques la diferencia. Hay algo que está sucediendo en la casa, en la familia, y Dios dice: a ti te estoy llamando, levántate, tú eres la respuesta. Tú estás esperando que alguien venga, estás esperando que alguien aparezca, tú estás esperando que alguien venga de lejos y te dé una palabra o te diga alguien. Dice Dios: no, tú tienes la palabra. No, tú eres mi respuesta, y es la respuesta que yo tengo para la sociedad, que yo tengo para la familia. Tú eres mi respuesta. La oración de Ana está diciendo: Dios, he estado pidiendo mal, he estado pidiendo egoístamente, he estado pensando solamente para mí un hijo. Posiblemente en otro tiempo he estado pensando: dame un hijo para yo poder competir contra Penina, para yo competir con mi adversaria, porque ella ya tiene más hijos. Si tú me das un hijo, pues posiblemente yo combata contra ella. Si tú me das un hijo, posiblemente me quite la afrenta de la sociedad, porque la sociedad no ve bien a una mujer estéril. Dame un hijo y quítame mi afrenta. Posiblemente la oración de Ana estaba dirigida en eso, en lo que ella sentía, en sus intereses. Pero esa mañana fue diferente su petición y dijo: yo no quiero un hijo solamente, yo quiero un siervo. Porque en este tiempo, en esta crisis de la sociedad, en esta crisis espiritual, no necesito un hijo. No, tu pueblo no necesita un hijo más, un nacimiento más. Tu pueblo necesita a un hombre, a una mujer que te sepa amar, que sepa levantarse en medio de las situaciones, en medio del pecado, en medio de la sociedad desquebrajada. Necesitamos a uno, a una que se levante y sea la diferencia. Gloria al Señor. Qué hermoso es el Señor. Por eso yo creo que cada familia, el sentido de Ana
Hermanos, es tener un siervo. A lo que me refiero con esto es que una familia que quiere aportar, que quiere ser parte importante, tiene que tener un sentido de servicio en la obra del Señor. Si tú estás pensando ser una familia más en la iglesia, si tú estás pensando ser alguien dentro de la iglesia, pero sin tener un principio o tener un carácter de servicio, de ser parte importante del servicio en la obra, en la iglesia del Señor, en la sociedad, si no es así, estamos pensando egoístamente. Dios no te trajo a la iglesia simple y sencillamente por decir: quiero que vayas y ocupes un espacio. Desde el momento en que Dios te llamó con un propósito, y con el propósito de que tú seas su siervo, de que tú seas su sierva. Dios no se equivocó al llamarte. Dios no se equivocó al poner el llamado en tu corazón. Él dijo: yo quiero un siervo, una sierva. Por eso te llamó a ti. Por eso puso el llamado en tu corazón. Porque Él lo necesita. ¿Acaso una iglesia nada más? No, también lo necesita una familia. También una familia necesita un siervo, necesita una sierva. A alguien que tenga un sentido de responsabilidad en la congregación. Alguien que tenga un sentido, eso significa ser siervo. Alguien que tiene un sentido de responsabilidad para las cosas de Dios. Alguien que quiera poner toda la diferencia en todas las cosas. ¿Saben a ustedes cuando Ana llevó a Samuel al tabernáculo, dónde le dieron para descansar a Samuel? Lo pusieron nada más y nada menos que dentro del tabernáculo. Y él estaba haciendo dice que el joven Samuel ministraba en presencia. O sea, todos veían que él estaba haciendo el trabajo. Ana no llevó a Samuel al tabernáculo para decir: aprende lo que otros están haciendo. Ana sabía, mírense, Ana sabía de la situación, óiganlo bien, Ana sabía de la situación que estaba pasando en el tabernáculo. ¿Lo sabía? Sí, lo sabía. ¿Usted llevaría a su hijo sabiendo qué situación están viviendo? Dice: no, pues yo no lo llevaría. Yo no lo llevaría. Pero Ana sí lo llevó. ¿Por qué? Porque ella había hecho un pacto con el Señor. Él te va a servir. Él te va a servir. Pero se va a contaminar, no se va a contaminar. De eso me encargo yo. De eso me encargo yo. Pero es que va a haber, tú sabes lo que está pasando ahí y no importa. De eso me encargo yo. Él tiene que tener un corazón de siervo. El corazón de siervo no dice: creo que no se va a poder porque hay mucha gente tremenda. Es que si el hermano fulano, si la hermana fulana fuera diferente, fuera cambiando. No, yo no expongo los míos de esa manera, de esa situación. Perdemos el piso de servidumbre, el piso de servicio al Señor, el piso de darle lo mejor al Señor. Perdemos el objetivo. Cuando pasa esto, nos convertimos solamente en una familia asistente, en una familia que asiste, en una familia que está ahí, pero no está involucrada en el trabajo de la obra del Señor. Y como no hay trabajo en el servicio de la obra del Señor, por lo tanto esa familia no puede tener crecimiento, esa familia no puede palpar la gloria de Dios. Si no hay esto, no puede haber lo siguiente, no puede haber bendición de parte de Dios en todo lo demás que haga la familia. Puede ser todo lo que ella quiera, puede hacer todo lo que ella quiera, incluso puede aportar incluso economía. Pero si no quiere dar de su vida y decir: no importa, yo tengo que marcar la diferencia en medio de la congregación, en medio de la familia. Ahí está lo interesante del efecto de Ana. Ana está pensando en un siervo de Dios. Yo creo que si algo nos hace falta en estos días, es un siervo y una sierva de Dios. Que en cada familia empiece a haber hombres y mujeres que amen a Dios y que le quieran servir. Que en cada familia haya hombres que quieren involucrarse, mujeres que quieren involucrarse y servir realmente al Señor. Hermanos, esta oración de Ana la involucra y dice: si tú me dieres un hijo varón, dice, yo lo dedicaré, o sea, y va a ser tu siervo. Alguien de nosotros ha dicho: familia, nos tenemos que involucrar realmente en el Señor. Tenemos que involucrarnos realmente en el Señor. Tenemos que hacer algo por la obra del Señor. Yo crecí en una familia desde muy pequeño. Mis padres se convirtieron
En otras ocasiones lo he mencionado, a los 9 años recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pero recuerdo que mi padre, cuando terminaba el culto, después que terminábamos en el templo, llegábamos a la casa, cenábamos. No éramos poco, éramos un buen número. O sea, que hacíamos otro culto con toda la familia que teníamos. O sea, casi la mitad del templo estaba en la casa. Éramos un montón. Y recuerdo que cuando terminaba y ya que llegábamos, mi papá tomaba la guitarra. No era un gran músico, sabía unas que otras tonalidades. Y decía, vénganse, vamos a cantar. Y luego vamos a orar. Y ya después todos a dormir, todas las noches. Todas las noches. Después se le ocurrió a él la idea de que dijo, bueno, oramos, cantamos, pero no leemos la Biblia. Entonces, después de eso nos poníamos a leer la Biblia, todos. O sea, él llevaba la batuta, él dirigía y él decía, así vamos a hacerlo. O sea, no había de que, no quiero hoy, papá, tengo mucha tarea. No, cuando él decía, es hora de que reunamos y vamos a cantar y vamos a leer la Biblia. Había un liderazgo. Por eso entiendo por qué muchos rápidamente, o sea, en ese mover fuimos llenos del Espíritu Santo. Porque había una paternidad, había una autoridad paternal que nos estaba guiando y estaba diciendo, no sé de qué manera, pero de que ustedes van a recibir el Espíritu Santo, de que van a llenarse, se van a llenar. Después a él dijo, bueno, como que no hay mucho tiempo, ¿verdad? Él decía, ustedes se acuestan y todavía siguen vacilando, no tienen sueño, entonces vamos a avanzar. Y nos ponía a hacer esgrima bíblico, hermanos, a las 10 de la noche. A ver, vamos, yo le doy la cita y ustedes busquen. Recuerdo cuando llegamos a la iglesia y había competencia y esgrima bíblico, dice, y ustedes dónde son entrenados, porque ustedes están dando una cita bíblica y ya la encontraron desde muy pequeños. Es que todas las noches entrenamos, ¿sí? Todas las noches, o sea, con papá no había ni una que decíamos no podemos, o la televisión, no, simple y sencillamente había que hacerlo. Le doy gloria a Dios por haber crecido en ese hogar. Le doy gloria a Dios porque si no hubiese sido así, no sé si aún todavía no fuera lleno del Espíritu Santo. Pero Él nos llevó, parecía que nos estaba obligando, pero no era así. Nos estaba confrontando, nos estaba guiando, nos estaba diciendo, no sé. Y miren, hermano, Él nunca pensó que sus hijos fueran uno a uno después yéndose al ministerio. Él nunca lo pensó de esa manera. O sea, él no lo tenía pensado. Él dijo, no sé, pero vamos a buscar, vamos a estar en la iglesia, Dios se va a glorificar. Miren, y siempre tenía ese pensamiento. Incluso él lo dice todavía, yo nunca lo pensé de que mis hijos después fueran a irse al ministerio y a ser pastores. Dice, pero es que hizo algo. Es que hizo algo. Cuando los padres toman la autoridad, tienen hermanos, empiezan a rodear a los hijos y decir, bueno, es cierto, tú no tenemos la mentalidad, pero Dios va a obrar en medio de todas las cosas, gloria al Señor. Necesitamos siervos y siervas del Señor. Dice, tú en tus manos, hermano, tus hijos son pequeños, tienes siervos y siervas de Dios. No estoy diciendo que van a tener un ministerio en el pastorado, no sé. No puedo decirlo. Lo que sí sé es que Dios lo va a usar. Lo que sí sé es que Dios va a tomarlo. Lo que sí sé es que Dios lo va a tocar con su gloria, lo va a tocar con su presencia. Lo que sí sé es que Dios va a hacer como instrumento y lo va a tomar y lo va a formar y lo va a colocar en el lugar que Él quiera hacerlo, gloria al Señor. Simplemente dice, yo quiero un siervo, yo quiero una sierva, Dios mío, en mi familia. Vamos a convertirnos en verdaderos siervos para tu honra y tu gloria, gloria al Señor. Hermanos, lo segundo que miro de Ana, no es solamente que ella no pide un hijo, pide un siervo, pues se pide una sierva. Lo que Ana está diciendo ahora es que ella está diciendo, cuando ella dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. El compromiso es mío. Ana no está buscando delegarle a otros lo que le corresponde a ella. Ana no está buscando delegarle un trabajo, una responsabilidad que le corresponde a ella, delegársela a otra persona. Ella le dice, si tú me lo das a mí, yo me comprometo, yo me comprometo que te sirva todos los días. ¿O acaso cuando mamá no se lo propone, no lo logra? ¿O acaso cuando mamá no lo hace? No, yo no sé, pero mi mamá
era de pocas palabras. Cuando decía algo, cuando decía no sales, porque no sales, atrévete a salir. Si tú desobedecías, era tremendo. Imagínense una mamá con ese carácter, pero en las manos de Dios es diferente. Es diferente. Ana dice, no voy a delegar la responsabilidad. ¿Saben? Una de las cosas que hoy está ocurriendo en medio de nuestra sociedad es que la delegación de los asuntos paternales están yéndose y poniéndose en las manos de los maestros, en las manos de los educadores. Los hijos ya no están siendo educados por sus padres. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo crecí, un día el pastor, una hermana de la iglesia, que tenía a dos de sus hijos, que eran tremendos, algunos dicen eran el pie de Judas, tenía a sus hijos y ya no los aguantaba, eran niños rebeldes, y un día fue con el pastor y le dijo, pastor, estoy hablando allá por el año, casi empezando el año 80, tenía como 8 años, 9 años, yo recuerdo esa escena. Llegó la hermana llorando porque ya no podía con sus hijos. ¿Y saben qué llegó a pedirle al pastor? Le digo, estoy hablando del año 80. Llegó a decirle al pastor, pastor, ya no aguanto. Y mi esposo pues realmente ni está en la casa. No sé qué hacer con mis hijos. No le dijo, ore y a ver, a lo mejor estén enchamucados y sáquenle el demonio. No. Le digo, pastor, por favor, haga un favor, pastor. Dele usted una limpia. O sea, dele sus cintarazos a mis hijos. ¿Saben ustedes? ¿Lo hizo el pastor? Sí lo hizo el pastor. Dice, ya no, pastor, ayúdeme, pastor. Ah, sí, dice el pastor. El pastor era también de carácter. Se sacó el cinturón y le dio a los dos chamacos. ¿Lo hace el pastor en estos tiempos? Derechos humanos, le cae el DIF, y bueno, no estaría el pastor aquí, ¿verdad? No estaría el pastor aquí. Si con decirle una palabra ya lo están ofendiendo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el pastor sí lo hizo. ¿Y qué pasó con esos niños? Hoy son pastores, pero no somos nosotros. No fuimos nosotros. O sea, no fueron a nosotros los que nos dieron con el cinturón, fueron otros niños. Y el pastor, cuando los niños se fueron llorando, yo pensé, estos niños no regresan. Estos niños no regresan a la iglesia. No, esos niños van a crecer con una amargura en contra de la vida del pastor. Lo amaban. Dice, eran masoquistas. No eran masoquistas. No estoy predicando a favor de todo ello. Estoy diciendo que una de las cosas era tan importante la figura paternal para gobernar, para educar. La hermana dice, no puedo. Hoy muchas ocasiones decimos, bueno, no estoy en contra de la ciencia y de las herramientas que tenemos al alcance, pero cualquier cosa tenemos una respuesta para cada cosa. Si el niño está mal, necesita el psicólogo. Si el niño está mal, necesita el consejero. Si la niña está mal, necesita todo, para todo hay una ciencia. Y decimos, ¿y para cuándo, papá? ¿Y para cuándo, mamá? ¿Y cuándo mamá se va a hacer responsable? Dice Ana, yo me voy a encargar de que él te sirva todos los días. O sea, no está diciendo, voy a ver quién lo entrena. No, yo me voy a encargar de educarlo. O sea, que la familia es el mejor lugar para formación de los hijos. La familia es el mejor lugar para educación de los hijos. No hay otro mejor lugar. Usted me dice, sí, existe la escuela dominical. Sí, son herramientas adicionales. El mejor lugar para la educación de la familia es el hogar, es la familia, es en el seno del hogar. No hay mejor lugar que ese preciso momento donde papá y mamá, o donde mamá o papá toman la autoridad, el gobierno espiritual, y dicen, yo te voy a formar. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero Dios me dé sabiduría. Yo le dije a Dios que tú le ibas a servir todos los días de la vida, de tu vida, y lo vas a hacer. Yo me comprometí con el Señor que no va a pasar navaja sobre tu cabeza. Hoy no solamente pasa navaja, sino también pasan hasta tatuajes y tantas cosas en la vida de los hijos. De todo pasa. Decimos, es que es la onda, es la moda de hoy.
O sea, todo está pasando en medio de nuestro hogar. Nosotros tenemos que marcar la diferencia con los nuestros. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, hermanos, con nuestra familia. Tenemos que decir: ayúdame, ayúdame, Señor, porque los que tú me diste, los que tengo a mi alrededor, a mi alcance, ellos necesitan tener esa palabra como Ana en aquel tiempo. No es un asunto solamente de mamá, ese era el ideal de toda la familia. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Cuando vienen conmigo como pastor y me dicen: pastor, queremos presentar a mi hijo, decimos: ¿sabe lo que vas a hacer? Esto no es un asunto de compromiso social para que te vean que presentas a tu hijo y punto. No, no. Eso es un compromiso real. Eso no es lo religioso que tienes que hacer porque tu hijo nació y nació en el seno de la iglesia cristiana. No, esto no tiene nada que ver con un protocolo religioso. Esto tiene que ver con un compromiso contigo. Tú como papá dices: yo me comprometo a criarlo, a dedicarlo, a que le sirva a Dios todos los días de su vida. Yo me voy a encargar de que no pase navaja sobre su cabeza. En otras palabras, que no vengan ideas contrarias a la convicción que tenemos en el Señor Dios Todopoderoso. No pasar navaja sobre la cabeza es que toda ideología, toda filosofía que estuviera en contra de darle la gloria a Dios no pasaría sobre ella. O sea, nadie más va a tocar la cabeza de mi hijo. Si alguien va a tocar la cabeza de mi hijo, seré yo. Nadie podrá tocarlo, gloria al Señor. Si no, vean los casos de Sansón, donde terminó cuando otros pusieron la mano sobre su cabeza. Terminó siendo esclavo de los filisteos. Cuando alguien pone la mano sobre la cabeza de los hijos, ellos terminan siendo esclavos de los filisteos, terminan pensando como los filisteos, terminan actuando como los filisteos. ¿Por qué? Porque no fueron cuidadas sus ideas, no fueron cuidados sus pensamientos, no fueron cuidados su filosofía de vida, su estilo de vida. No había convicción cristiana, no había lo suficientemente palabra de Dios en su cabeza. Así que por lo tanto, si no hay pensamiento cristiano, si no hay Biblia en la cabeza, no puede haber actitudes cristianas, no puede haber actitudes ni decisiones. A veces pensamos, a veces yo le digo a mi esposa: yo quisiera que mis hijos tengan decisiones, hermanos, bíblicas. Pero si nunca me preocupo de enseñarle un texto bíblico, la pregunta es: ¿cómo tendrán unas decisiones bíblicas? ¿Cómo tendrán unas decisiones de convicciones de fe si jamás les he enseñado nada de eso? Eso es lo que estaba diciendo Ana. Va a llegar al tabernáculo mi hijo siendo pequeño, pero en estos años que esté a mi alcance, que esté en mis manos, yo voy a encargarme de meterle la palabra de Jehová de los ejércitos en su mente, para que cuando llegue enfrente de la corrupción, entonces no se arrodille delante de la corrupción, sino se mantenga firme y marque la diferencia que es ser siervo de Dios, que es caminar en cuanto al Señor. No esperemos que los nuestros tengan decisiones, no esperemos que los nuestros tengan convicciones si no hemos dado lo necesario en su corazón y en su mente. Si no se sabe en el Salmo 23, alguien dijo: si te vas a casar con un cristiano, no el que te repite el Salmo 23, que te repita el Salmo 119, porque el Salmo 23 todos se lo saben. El 119 no, pues está difícil que eso lo aprenda, ¿verdad? Dice: pero esa es la prueba de que ese es el hombre. Bueno, ni eso, ¿verdad? Pero eso es una de las cosas reales. Queremos decisiones. Es lo que está diciendo Ana: yo voy a encargarme. ¿Y cómo se va a encargar Ana? Dice Ana: yo sé a lo que se va a enfrentar mi hijo. Si algo nos preocupa, siempre me preocupa, y siempre lo platico con mi esposa, es cuando digo: mis hijos ya se van, uno a la secundaria y otro a la preparatoria. Allá tienen que tomar decisiones ellos. ¿Y cómo sé yo que ellos van a tomar las mejores decisiones? Cuando le inviten algo, cuando le digan algo, cuando tengan que decir sí o tengan que decir no. ¿Cómo saber que van a tomar la mejor decisión? Ana envió a su hijo varón muy pequeño. Aún no rebasaba, hermanos, ni los 11 años ni los 12 años, y ya estaba el pequeño Samuel. Pero con una convicción. Hasta un día Samuel, siendo ya viejo, le confrontó al pueblo y le dijo: a alguien de ustedes yo les robé algo, a alguien de ustedes yo hablé mal de ustedes, a alguien de ustedes yo le hice algo. Si así fue, póngase de pie y dígamelo. Un hombre íntegro. Pero ¿quién lo enseñó? ¿Quién lo educó? No lo educaron los mejores levitas. Fue educada por una mujer que supo entender a dónde tenía que ir su hijo.
Si tú estás seguro de lo que estás sembrando en la vida de tus hijos, ten por seguro que va a tomar las mejores decisiones. Pero si no le has dado lo suficiente en su vida, no esperes que tome las mejores decisiones. No esperes que tome el mejor camino. Pero si tú has estado trabajando sobre este aspecto, no le has delegado a nadie más el trabajo, sino tú te lo has tomado y lo has dicho: yo soy el responsable, yo soy la responsable de la vida de mi familia. Otra cosa será. El problema es que buscamos justificaciones y pensamos que todos están fallando. Está fallando el pastor, está fallando los líderes, está fallando la iglesia, por eso mi familia está así. El día en que nosotros digamos: yo soy el responsable de la educación, de la formación de mi familia, es el día que va a venir y vamos a decir: he estado pensando egoístamente, he estado pensando y echando culpa a otros, cuando yo soy el responsable de lo que tiene que haber en la vida de mi familia. Qué tremenda enseñanza de Ana. No pidió un hijo, pidió un siervo. No le delegó a otro la responsabilidad. Ella sabía que ella tenía la responsabilidad. Si hay algo que tenemos que hacer como familias, es responsabilizarnos, decir: yo tengo que ver por los míos, yo tengo que trabajar por los míos, yo tengo que hacer algo, levantarme en el nombre del Señor y levantarme a favor de los míos. Hermanos, una de las cosas y de las últimas cosas que quiero mencionar, porque ya estoy terminando, esta es la parte que a todos les gusta, cuando dice: ya terminó el pastor. Alguien dijo por ahí: pero nadie sabe que el predicador pentecostal tiene 5 conclusiones, ¿verdad? Y apenas va por la primera, o sea, esto va para largo. Gloria al Señor. Dicen amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que vamos a terminar ahora? Saben, una de las cosas que veo en Ana, y lo dije al principio, Ana está aislada de lo que está pasando. Ana sabe lo que está pasando. Ana sabe lo que está sucediendo en medio de su familia y en medio de todo alrededor del pueblo, de la situación crítica de la vida espiritual de Israel. Ana sabe lo que está sucediendo. Ana por eso ora, porque Ana sabe la situación corrupta espiritual que está pasando el pueblo, sabe la condición que está atravesando el pueblo, y en medio de eso, en medio de esa situación, se atreve a pedir un hijo. Cualquiera diría: ¿para qué vas a pedir un hijo en medio de un pueblo, de una nación así tan desquebrajada, tan perdida, tan aislada de la realidad? ¿Para qué queremos más hijos? ¿Para que vengan a sufrir? Ana no, Ana dijo: yo quiero un hijo, pero voy a ser diferente. Porque Ana dice: no, es que yo no quiero aportar para que nos sigamos perdiendo. Si hay algo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Si hay algo que tengo que aportar para esta generación, lo voy a hacer. Porque Ana era sensible a la necesidad del pueblo. ¿Sabe cuál es lo peor que puede pasarle a un pueblo? Que no haya sensibilidad a las necesidades por las cuales estamos atravesando. Alguien que no se preocupe por lo que está atravesando. Alguien que no se preocupe y dice: oye, siento como que ya no hay gloria de Dios. Siento como que ya no estamos buscando a Dios. Siento como que ya no tenemos tanto tiempo de oración. Eso se llama sensibilidad. Y no le está buscando la culpa a nadie. Dice: siento que nos estamos yendo. Yo tengo que redoblar esfuerzo y voy a buscar al Señor. Algo tengo que hacer. Algo tengo que clamar a Dios. Por algo tengo que comenzar. Voy a levantarme de madrugada. Voy a levantarme por la noche. Tengo que buscar a Dios. Eso se llama sensibilidad. Y Ana estaba viendo lo que estaba pasando en medio del pueblo. Ana estaba mirando, estaba palpando la realidad del pueblo. Y digo: Señor, yo no puedo hacer mucho, pero yo quiero decirte algo. Si algo tengo que marcar para la generación de mi hijo, es que mi hijo tiene que ser formado de acuerdo a tu palabra, porque él se va a levantar en medio. Hermanos, la respuesta de Dios al mundo, para que Dios traiga, hermanos, respuesta al mundo, está en sus hijos, está en sus familias, está en las familias cristianas. Si nosotros vivimos realmente de acuerdo a la palabra, habrá muchos que cuando ya no quieran vivir como el mundo dirán: quiero vivir como ellos. Pero no vaya a llegar el día que aquellos estén cansados de vivir en el mundo y digan: yo quisiera ser diferente y quisiera vivir como ellos, pero ellos viven como yo vivo, así que no tengo nada de ganas ni un deseo de ser como ellos. Tenemos que marcar la diferencia.
Tenemos que hacer sentir de que realmente la familia cristiana es muy diferente a cualquier estilo de vida de otras familias. Es lo que Ana está concibiendo, es lo que Ana está pensando, y dijo: yo quiero ver al pueblo, y si algo tengo que hacer es que voy a aportar la vida de mi hijo. ¿Sabe? Ana no se pone de parte, hermanos, de los conflictos. Ana no se pone de parte de aquellos que están augurando un desastre. Ana no se pone de parte. Ana está pensando cómo Dios va a moverse, cómo Dios va a traer una solución. Ana sabe que Dios puede traer juicio. Ana sabe que Dios puede traer muchas cosas, pero antes de eso dice Ana: Dios trae una respuesta, levanta un hombre y trae una palabra verdadera, trae una palabra que necesita el pueblo. Y así fue. Apareció Samuel. Samuel fue el hombre de la transición entre los jueces y entre las monarquías. Samuel marcó la diferencia, marcó el hombre de aquel cuerno de aceite. Cuando la gente veía a Samuel, sabía que ese hombre tenía palabra de Dios. Cuando la gente veía a Samuel, sabía que ese hombre podía ungir, podía traer algo que el pueblo necesitaba. ¿Saben? Cuando veían a Samuel, la gente de esa época tenía que acordarse ¿de quién? De Ana. Porque eso se llama trascendencia. Cuando los padres dejan una marca indeleble en la vida de sus hijos. Muchas ocasiones he caminado el centro de Mérida y me he encontrado con algunas casas que tienen ciertos letreros que dicen: aquí nació fulano de tal, maestro. Aquí nació fulano de tal. Me he encontrado con algunas casas y digo: esta casa está marcada porque aquí nació un personaje importante. ¿Cuán importantes son las casas? No sé qué le tu casa y diga: aquí se está forjando grandes hombres de Dios. En esta casa están siendo forjadas grandes mujeres de Dios. En esta casa se está forjando una familia poderosa en el nombre del Señor. Tenemos que convertirnos en esas familias que diga: si algo tiene que salir de esta casa, va a salir algo bueno. Si algo tiene que salir de esta familia, va a ser algo bueno. Si algo tiene que salir de esta familia, es para avergonzar al diablo. Si algo tiene que salir de esta familia, es que va a salir poder de Dios, es que va a salir respuesta de Dios, es que va a salir instrumento de Dios. ¿Cómo lo va a usar Dios? No sé, pero de que estoy seguro de que van a ser usados por Dios. Dios lo va a usar, Dios lo va a levantar en el momento que Él quiera. Gloria al Señor. Ana sabía: si nosotros estamos ausentes de las situaciones y solamente estamos de parte del conflicto, no vamos a aportar nada. Pero si decimos: no, Señor, así está la situación, pero aquí estoy, yo no sé qué vayas a hacer conmigo, pero esto es lo que yo me comprometo a hacer. ¿Cuánta característica necesitamos de Ana en estos últimos tiempos? Esa característica de esa mujer que marcó a una familia. Marcó una familia. No hay un punto que diga que ella tuvo problema con su esposo posteriormente. No es así. Los que sabemos es que después Dios la bendijo con hijos y con hijas después de Samuel. Dios le dio más bendición todavía. Dios la bendijo abundantemente. Y no solamente eso, sino sabía que había un hombre que ahora estaba donde él estaba. Elcana jamás pensó. Elcana sabía que sus hijos tenían que estar sirviendo en el templo, sus hijos varones. ¿Lo hizo Elcana? No lo hizo. ¿Quién lo hizo? Ana. Y dijo: ¿sabes qué? Le dijo al esposo: si tú no quieres regresar a tus propósitos, muy bien, pero mi hijo fue llamado para servir a Dios en el templo. Si tú no quieres llevarlo, lo voy a llevar yo, porque ese es su propósito. Ese es su propósito. Cuando diluimos la autoridad, cuando diluimos la parte que nos corresponde, ahí está el problema. Cuando empezamos a relajarnos en las cosas de Dios, en el compromiso de Dios, ahí está el problema de la familia. Cuando empezamos a negociar nuestra fe, ahí están los problemas. Veo a Ana, a una mujer determinante, a una mujer que dijo: lo voy a llevar, lo voy a crecer, no va a pasar navaja sobre su cabeza y va a crecer de acuerdo a lo que Dios ha estipulado para su vida. No sé qué vaya a hacer Samuel. Samuel no solamente fue un simple levita, no fue un solo sencillo sacerdote, fue un profeta de Dios. Fue un hombre de Dios que tenía la palabra de Dios para esos tiempos. Si alguien quería saber cuál era la versión de Dios y qué es lo que Dios quería, tenía que ir con Samuel, porque Samuel tenía la palabra de Dios y no mentía, se cumplía esa palabra. ¿Cuánto necesitamos
Pero no necesitamos a uno, porque esto no es exclusivo. Necesitamos que en la familia haya este sentir espiritual. Necesitamos mover nuestra iglesia, necesitamos mover nuestra sociedad, pero tenemos que ir a nuestra familia, tenemos que revisar nuestras bases. ¿Cuánto, hermanos, créanlo, yo soy padre de familia, yo soy responsable de igual manera en una iglesia? Y cuántas veces hemos clamado a Dios, cuántas veces me he sentado con mis hijos, cuántas veces he platicado, cuántas veces me he sentado con mi hija, que tiene 14 años, y le he hablado de muchas cosas. Le he hablado y le he dicho: mira, esto es lo que está pasando. Cuando llega el momento de decirlo, quiero tu celular aquí, quiero que le quites toda contraseña porque yo lo voy a revisar. Papá, ahora es el tiempo de revisarlo. Y siempre que he tenido ese sentido, ese sentir de Dios, que tengo que hacerlo, me he encontrado con algunas cosas y le digo: esto no le agrada a Dios. Para esto no estás creciendo, para esto Dios no te llamó, para esto no eres tú el instrumento. Para esto Dios te llamó para otras cosas, Dios te formó para otras cosas. Desde muy pequeño te dedicamos a Dios, desde muy pequeño te dedicamos a Dios. Dios va a hacer algo especial contigo, pero esto no es el agrado de Dios. Cosas muy particulares de su edad. Pero le he pedido a Dios con temor reverente y le he dicho: Señor, ayúdame no a ser un padre extremista, a ser un padre que entienda y que pueda poner en el corazón tu palabra a mis hijos, que pueda poner el corazón. Y a veces se los he dicho a las familias de la congregación: hermanos, atendamos, levantemos advertencia, levantemos nuestros sentidos y digamos: Señor, muéstranos. Dios nos lo va a mostrar, porque a veces muestra que nos hemos dormido, porque hemos caído, hermanos, en el confort, en el conformismo, y no es que Dios nos lo muestre, es que no lo escuchamos, es que no estamos dispuestos a escuchar su palabra. Los tiempos de Ana no son diferentes a los nuestros. Los tiempos de Ana no están ni están distantes de los nuestros. Estamos en una sociedad que está tremenda. Basta que usted ojee noticias y se va a dar cuenta de los compuestos que está en nuestra sociedad. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Sí, es cierto, estamos orando a favor de nuestro país. Sí, es cierto, es muy bueno. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo al interior de nuestra familia? ¿Estamos preparando a los nuestros para salir y que diferencia? ¿O estamos esperando que los nuestros sean absorbidos en un momento dado por la sociedad y después ellos sean parte de la sociedad y no sean parte de la solución y no sean parte de la respuesta? Estamos en un momento importante de nuestra vida. Estamos como familias, y este es el llamado de Dios a las familias: de levantarnos como familia, de levantarnos y revisar lo que estamos haciendo o lo que hemos dejado de hacer. Revisar y decir: he dejado de tener celo por las cosas de Dios. Ya no me está importando lo que estén haciendo mis hijos, ya no me está importando lo que están pensando, lo que están viendo, lo que están caminando. No me está importando las decisiones que están tomando. Claro, tenemos que hacer algo. Si Dios está hablando en nuestra iglesia en esta noche, Dios está diciendo: levántate y haz lo que te dije que tenías que hacer. Levántate aunque haya enojo, aunque sea contrario, aunque te digan anticuado, aunque te digan eso ya no está en uso, aunque te digan tantas cosas. Es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Su palabra sigue permanente. Aquí están los principios de vida, los principios de la moralidad, los principios de la vida y de la buena vida en la familia, de todo del equilibrio que necesitan las familias. Queremos caminar en ellos, entonces tenemos que aferrarnos a ellos. Hay un sentir de Ana, y ese sentir que tenemos que levantar todos. Señor, yo no te pedí un hijo, te pedí un siervo. Señor, yo no te pedí una hija, te pedí una sierva. Señor, yo no quiero delegar mi responsabilidad. Señor, yo tomo mi responsabilidad. Si hay algo que Dios está diciendo en esta noche, es que muchos hemos dejado nuestra responsabilidad en manos de otros, y así no vamos a poder criar a nuestros hijos, a los nuestros y a nuestra familia. No podrá ser influencia si nosotros no tenemos una determinación verdaderamente para que ellos sirvan a Dios.
Si no nos ha importado lo que está pasando a nuestro alrededor como iglesia, entonces vamos a perder toda sensibilidad y simplemente nos volveremos religiosos. Personas que nos gusta solamente algo de la iglesia, pero no un compromiso verdadero con Dios. Ana vio la situación y dijo: algo tengo que hacer. Si tú estás viendo una situación, tienes algo que hacer, y lo que tienes que hacer no es otra cosa más que decirle: Señor, aquí está mi vida. Si algo la puedes usar, para algo la puedes usar, aquí estoy. Yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú me formes, yo quiero formarme. No le delegues a nadie más lo que a ti te corresponde hacer. Yo quiero en esta hora que oremos al Señor. Pero ¿saben algo? Yo quisiera invitar a los varones. Quisiera invitar a los varones.